Hola, si lograste encontrar esa frecuencia, estás a punto de entrar a una dimensión diferente. La historia que estás a punto de escuchar es de un mundo en donde la ficción superó la realidad. Mi labor es traerle a ustedes personas que han visto a su mundo ser devastado por máquinas, conquistadas por seres de otros planetas, e inclusive personas que han tenido acercamiento con lo sobrenatural. El testimonio que están por escuchar es verídico, y proviene de una persona cuya realidad es completamente distinta a la que estás acostumbrado a vivir día a día. Sin importar de qué mundo nos esté escuchando, usted podrá entender todo lo que él diga. Tenemos en la línea a Jackson, un estadounidense que fue a vacacionar a una de las playas del estado de Guerrero en México. Buenas noches, buenos días, o la hora que sea desde donde me estén escuchando, no sé cómo funciona esto. Hoy les vengo a advertir sobre cierto edificio particular con el que me encontré en mis vacaciones de Spring Break. La ciudad era una de las ciudades del Estado de México y era una de las playas, no sabría bien cuál decirles. El punto fue que cuando llegué, todo parecía normal. Las playas estaban llenas, las personas se estaban divirtiendo. Era un ambiente cotidiano. Lo particular empezó justo cuando me dirigí hacia mi hotel. Era un hotel que pareció ordinario, o al menos eso yo creía. Cuando entré, era un lobby común. Eran personas comunes. Era una sesión difícil de explicar. Era demasiado ordinario, parecía que todo estaba montado. El punto fue que cuando yo llegué y empecé a hacer mi registro, la persona que me atendió lucía peculiarmente extraña. Tenía una expresión fija en su mirada, como si no hubiera otro tipo de emoción dentro de su cuerpo. Uno podría decir que era una máquina, el sujeto que me atendió. Seguimos con el procedimiento, empezamos a hacer el registro y mandé llamar a un sujeto que, bueno, en donde yo vengo lo llaman botones. Recogió mis maletas, procedió a darme mi llave y le pidió al caballero que estaba junto a mí que me guiara hacia mi habitación. Lo extraño pasó en ese elevador. Ese elevador, no sé si era el edificio en general o ese elevador en particular, tengo todo tipo de teorías. Cuando subí al elevador, no era un elevador estándar para un hotel, parecía un elevador de oficinas, gris, frío, turbio, unos botones estándar rojos. Y si no sabía en ese momento me sentí incómodo, pero pues qué más daba, yo solo fui a la playa a divertirme. El botones intentó hacer una pequeña plática conmigo, pero dado que él hablaba otro idioma diferente al mío, no pudo hacer mucho para darle pie a dicha charla. Solo preguntó de dónde venía, qué planeaba hacer en la ciudad y cosas como esas. Total, una plática estándar de elevador. Cuando llegué al pasillo, era un pasillo como de cualquier tipo de hotel. El botones me indicó dónde estaba mi habitación y lo primero que hice fue dejar mis cosas, tomar mi billetera, tomar una cámara y de ahí decidí salir a conocer la ciudad. Me dirigí a un pequeño restaurante que era de mariscos. Decidí intentar hablar con las personas que dirigían el negocio y para mi suerte también hablaban muy bien mi idioma. Me preguntaron en qué hotel estaba hospedando. Yo les respondí con el nombre de dicho hotel. Y ahí fue cuando empecé a notar algo extraño. Las personas que dirigían el negocio no parecían reconocer el nombre del hotel. Algo extraño porque ellos se habían dado antes fama de ser lugareños desde hace mucho tiempo, de estar en dicha playa desde hace años dirigiendo ese pequeño restaurante. ¿Cómo no podrían conocer ese hotel? Igual no le di mucha importancia, pero debí de haberlo hecho, dado que ese hotel tenía algo peculiar. La gente no parecía reconocerlo, parecía que el hotel apareció de la noche a la mañana. El punto es que en su momento yo decidí no darle mucha importancia, dado que yo quería conocer la ciudad, empezar a divertirme, olvidarme de todas las preocupaciones que dejé en mi ciudad. Después de un largo día de andar recorriendo la ciudad y de andar turisteando, procedí a dirigirme otra vez a mi hotel. Cuando llegué al lobby empecé a notar algo extraño y algo que no noté al principio, pero sí llegó a pasar. No había nadie en ese hotel, estaban solo el botones y la persona que me recibió en recepción. Peculiarmente extraño, dado que, como les había dicho, era un periodo vacacional. Algo de personas tenían que ser, por lo mismo a lo mejor el hotel no era muy popular, pero alguna persona aparte de mí debería estar hospedándose. Alguien, pero no, solo estaban esos dos sujetos que me recibieron al principio. Curiosamente, ahorita se encontraban algo distantes, extraños, como sonara diferente, pero estaban como apagados. No le tomé importancia, procedí a subir en el elevador y en eso decidí mandarle un mensaje a un amigo que tengo allí en mi ciudad natal y contarle cómo me estaba yendo.
Y también le empecé a comentar los detalles de dicho hotel, porque algo no me estaba cuadrando, algo no se sentía bien de la situación. Le mandé un mensaje de texto a mi amigo, le conté todo lo que había pasado en ese día, y él me dijo que procuraría investigar sobre dicho hotel, o sobre la cadena hotelera, o a lo mejor si era exclusivo de ese país o de ese mismo estado, no sé. Cabe recalcar que en el hotel que me estaba hospedando contaba con 13 pisos. Yo me hospedaba en el piso número 10 y mi habitación se encontraba justo en medio del pasillo. No recuerdo ni siquiera bien el número de la habitación. Curiosos los detalles que uno olvida. El punto es que en el piso número 8 el elevador empezó a hacer cosas extrañas. El tablero de los botones empezaba a parpadear de manera extraña y empezaba a mostrar como si el elevador hubiera subido de golpe al número 13. Después bajaba hasta el 1, como si yo estuviera subiendo y bajando de una manera muy precipitada. Pero en realidad, yo no sentía nada. Fue cuando las luces del elevador empezaron a parpadear, después se quedaron estáticas y la puerta del elevador procedió a abrirse. Yo estaba extrañado, yo no sabía qué había pasado en ese momento. Salgo del elevador y lo primero que noto es que ya no estaba en el pasillo del hotel de siempre. Me encontraba en un pasillo de oficinas, con puertas extrañas, blancas, con unos números, unos caracteres grabados enfrente de la misma. Yo no sabía qué estaba pasando, ni siquiera sabía si ese tipo de pasillo existía dentro del mismo hotel. A lo mejor se equivocó de piso y el elevador me dejó en un pasillo que yo no sabía que existía. Pero algo me invadió, una especie de curiosidad. Yo empecé a recorrer el pasillo, viendo los caracteres de dichas puertas. Dije, ¿qué tipo de números son estos? Unos eran números normales, otros eran números sacados de películas de ciencia ficción. Eran una serie de caracteres que yo no pude distinguir. Y lo primero que pasó por mi mente fue: entra de una de esas puertas, recórrelas, ve qué hay detrás de cada una. Tras recorría dicho pasillo, me paré enfrente de una puerta que tenía los caracteres que eran 177A-F. Con una familia que estaba dentro del mismo cuarto, lo mínimo era disculparme. Una vez entré al cuarto, para mi sorpresa no había ningún cuarto de hotel, sino una especie de oficina, con unos paneles de cristal que servían como ventanas. Empecé a caminar hacia dichos paneles y para mi sorpresa, la ciudad que estaba frente a mí no era la misma que recorrí esa misma tarde. Los edificios eran más altos, parecía una metrópolis caótica, se escuchaban gritos en las calles, disparos. No podía creer lo que estaba viendo. Mi primer impulso fue regresar por donde vine y ver qué estaba pasando en ese momento. Regreso a ese extraño pasillo, me meto en el elevador, presiono la planta baja para ver si se podía revertir ese extraño suceso que pasó en el elevador. Y en ese momento, mientras iba descendiendo hacia la planta baja, le marco a mi amigo para ver qué pudo averiguar sobre dicho edificio, porque lo que estaba sucediendo claramente no era normal. Le marco a mi amigo y cuando él me contesta, me dice algo que no encajó en ese momento, pero que después, analizando la situación, tenía mucho sentido. Él me dijo que llevábamos años sin hablar, que por qué le marcaba, que nos habíamos distanciado, nos habíamos peleado, cosas que nunca habían sucedido. ¿Saben? Era una sensación muy extraña. En ese momento, el elevador llega a la planta baja, mi amigo me cuelga. Yo en ese momento no sabía ni siquiera qué hacer, volver a marcarle, averiguar, intentar hablar con el personal, ver qué sucedió. Para mi sorpresa, el lobby era totalmente diferente. Era un lobby de oficinas y los dos sujetos que se encontraban o los que me atendieron en ese momento ya no estaban. Procedí a forzar la entrada del edificio, del complejo de oficinas, y empecé a recorrer las calles solo para ver si alguien me auxiliaba, si alguien me podía decir qué demonios estaba sucediendo en ese momento. Para mi sorpresa veo pasar a un sujeto calvo, con un tono grisáceo de piel y con una especie de túnica. Él me ve y se mete asustado dentro de un callejón que se encontraba en medio de dos edificios. Yo procedo a perseguirlo y cuando lo logro alcanzar, la escena que vi en ese momento fue lo que me hizo creer que ya no estaba en casa. El sujeto dentro del callejón se veía rodeado por otros 6 personas. Estas personas tenían trajes como revolucionarios, una especie de chaquetas de la guerra. En este momento los sujetos se percatan de mi presencia y lo primero que hacen es verme hacia mí. Uno de ellos voltea, me grita: oye, ven, ¿quieres unirte hacia la expiación? En este momento la única cosa que se me ocurrió decirles fue: disculpen,
Ellos se mostraron extrañados entre sí y dijeron, bueno, si te quieres sumar, eres bienvenido. Y la escena que prosiguió fue para mí algo impactante, algo que yo nunca había visto en mi vida, salvo si acaso en una especie de noticieros. Los sujetos procedieron a apalear al sujeto que estaba ahí tirado, al sujeto de la túnica. Le empezaron a reventar la cabeza a batazos, a palos. Era una escena brutal y ellos parecían como si fuera lo normal en ese momento. Yo solo me di extrañado, no sabía si ir a rescatar al sujeto. ¿Qué podría hacer yo contra 6 personas? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran visto dicha escena? Yo lo único que hice fue gritar, un grito desgarrador, y en eso fue cuando ellos percataron que yo no era como ellos, que yo no encajaba en esa escena. Entonces ellos procedieron a acercarme lentamente y a decirme, tú no eres uno de esos cabezas rapadas, ¿verdad? Le digo, disculpen. No paraba yo de temblar en ese momento. No sabía si eran pandilleros, no sabía qué me iban a hacer. Y ahí fue cuando lo escuché. Desde el cielo se vio una gran luz, como si fuera una especie de helicóptero, pero era un helicóptero tecnológicamente desarrollado. Tenía 2 hélices a sus lados. Desde el helicóptero se escuchó una voz que gritó, encontramos otro grupo de rebeldes. Yo en ese momento me sentí ofuscado, no sabía qué hacer, correr, unírmeles, preguntarles qué estaba pasando, pero claramente los sujetos no estaban bien de la cabeza. Lo primero que hice fue darme la vuelta, intentar entre caminar y correr hacia el edificio, pues era el único lugar que yo sentía seguro dentro de esa extraña dimensión. Cuando menos me di cuenta, me encontraba corriendo por mi vida. ¿Por qué? Porque esos sujetos se percataron que yo no era algo normal. A lo mejor me confundieron con uno de estos extraños rebeldes. Ellos me venían persiguiendo. Regreso a este complejo de oficinas, el cual en su momento era un hotel. No sabía cómo describirlo, no sabía cómo describir dicha situación. Entro a ese complejo de oficinas, subo a ese elevador y empezó a hacer lo mismo que la primera vez. Las luces empezaron a parpadear, el panel de controles parecía que el elevador estaba subiendo y bajando de manera rápida. Y como la primera vez, el elevador se detuvo y las puertas se abrieron. Pero para mi sorpresa ya no estaba aquel extraño pasillo con aquellas extrañas puertas. Estaba otra vez el pasillo del hotel, como si nada hubiera pasado. En ese momento mi amigo me marca y me dice que no existe dicho hotel, que ni siquiera en los buscadores aparecía. En ese momento yo me dirijo a mi habitación, tomo mis cosas, bajo de nuevo al lobby, esta vez utilizando las escaleras, porque no quería volver a subirme a ese maldito elevador. Cuando llego al lobby, el sujeto de recepción, con una sonrisa macabra, me dice, ¿disfrutaste el viaje? En ese momento le hice la parada al taxi y le pedí que me lleve lo más rápido hacia el aeropuerto. Ya habiendo llegado a mi casa, lo primero que hice fue pedirle a mi amigo que me fuera a ver, para empezar a platicarle toda mi experiencia y empezar a especular al respecto. La única conclusión que pudimos sacar es que ese hotel, ese edificio, no era normal. Lo único que me resta decirles es que tengan cuidado. En cualquier momento ustedes pueden entrar por accidente y sufrir una experiencia similar a la mía. ¿Este edificio en donde entró Jackson siempre será un hotel? ¿O puede ser cualquier edificio en donde entre? Esta es una historia más para los archivos del programa. Y recuerde, usted acaba de sintonizar una dimensión diferente.